Voy a poner el libro, lo que vamos a estudiar, en la pantalla para compartirles la pantalla. Bien. Espero que lo puedan ir viendo. Se ve perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. Tengo buena letra. Sí, un poquito diferente está hoy. Bien, vamos a ver, esperen un segundito. Bueno, el paso 4 trata sobre un aspecto de desarrollar el amor y poner en práctica el amor entre los creyentes, entre los hermanos de la iglesia, y es una forma de conducirnos dentro de la iglesia, que hemos hablado sobre en los pasajes anteriores, en las clases anteriores, sobre amarnos unos a otros. Hemos visto mucho acerca del amor, las clases pasadas, todo centrado en el amor, pero ahora vamos a ir viendo como características y aspectos muy vinculados y relacionados con poner en práctica el amor, con actitudes y conductas que debemos tener en relación con nuestros hermanos para poner en práctica ese amor incondicional, ese amor de Cristo que se manifieste y que se transmite a través de nuestras vidas hacia los hermanos. Y esto que vamos a ver es, vamos a enfocarnos sobre el tema de animarnos unos a otros, animándonos unos a otros, motivándonos unos a otros. Para que tengamos mejor el estudio, les quiero preguntar si ustedes, les quiero pedir que pongan sus micrófonos en modo silencio, en mute, porque se hace mucho ruido y es un poquito complicado. Para mí es un poquito difícil dar la clase si tenemos los micrófonos abiertos, porque todo el ruidito que hay por ahí se escucha y vamos a tratar de ponerlos a todos en mute. Yo lo puedo hacer desde acá, pero ustedes lo pueden activar sin darse cuenta. Entonces, cuando quieran preguntar algo, entonces sí los desbloquea. Bien, animarnos unos a otros, esa es la consigna, ese es el tema que vamos a hablar, sobre el ánimo, el estímulo, estimularnos, animarnos, motivarnos unos a otros. Es una rama, digamos, un aspecto de todo lo que involucra, todo lo que encierra amarnos unos a otros. Entonces vamos a ver los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema de motivarnos, animarnos, estimularnos unos a otros. Antes de hablar de este tema, que vamos a ir viendo que esto es, como todo, es una orden, un imperativo hacia los creyentes, hacia todos los creyentes, que debemos ejercer el amor unos hacia los otros, y dentro de lo que es todo lo que involucra el amor, animarnos unos a otros. Tenemos que pensar que primero nosotros tenemos que ser animados, primero tenemos que automotivarnos o autoanimarnos, por decirlo de una manera. Pero obviamente esa automotivación o el autoánimo que tenemos no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Entonces el Señor es el que nos reanima, nos motiva, nos impulsa, nos estimula, y digamos recibimos de Dios para nosotros poder dar. Lo mismo es el amor, así es toda la relación que el Señor nos pide. Tenemos que nutrirnos del amor de Dios para poder amar a los hermanos.
Tenemos que mantener un vínculo y una relación personal con Cristo para edificarnos en amor y para crecer en el amor con el Señor y así amar a los hermanos. Podríamos decir que hay un aspecto del amor que es individual y personal en una relación personal con Dios. Y luego ese amor se va a expresar y se va a manifestar de una forma individual hacia nuestros hermanos. ¿Sí? Le voy a pedir, por favor, que, a ver, espérenme un segundito. Espérenme un minuto, por favor, un minuto, menos de un minuto, ya estoy con ustedes. Ahora sí, es que alguien estaba golpeando la puerta. Era la pizza, pastor, la pizza. La pizza. La pizza con la pizza con pan, como me gusta a mí. No, estaba ahí alguien que estaba haciendo ruido afuera y parecía que golpeaba. Bien, hermanos, entonces animar unos a otros. Como les decía recién, esto es algo que decimos, bueno, yo tengo que animar a mi hermano. Una de mis responsabilidades como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como seguidor de Cristo, es ser un animador, motivador, alguien que estimula, que siempre está dando ánimo a los hermanos. Entonces, lo que queremos ver aquí es que no abarca solo un aspecto donde yo tengo que, siempre que veo a un hermano, estar siempre animándolo, sino que más bien habla del trato y de la forma cómo nos relacionamos y cómo hablamos entre nosotros, cómo nos comunicamos entre los creyentes. Entonces, allí va a dar un énfasis en que el tipo de relación de comunicación entre hermanos, entre creyentes, y cuando digo entre creyentes también involucra miembros de nuestra familia, esposos, esposas, hijos, hijas, sobrinos, todos, siempre que nos comuniquemos, que nos relacionemos, siempre tiene que haber de parte del creyente palabras de estímulo y de ánimo hacia nuestros semejantes, nuestros hermanos, las personas que tenemos alrededor. Siempre tiene que haber una motivación de motivar, estar motivados a motivar y animar a los creyentes. Entonces, partiendo desde allí, todo tipo de comunicación que tengamos con nuestros hermanos siempre tiene que ir apuntada hacia no desalentar o no desanimar a un hermano, ¿sí? Vamos a ir yendo por ese camino. Y esto nos va a plantear un desafío bien grande, porque quizás en nuestra forma de cómo nos comunicamos, cómo hablamos con las personas, quizás no seamos muy motivadores, nuestras palabras no generen ánimo o estímulo a los hermanos, o quizás seamos personas que seamos muy reservados, muy callados, y bueno, yo no hablo con nadie, no digo nada, no me importa la vida del otro, no me relaciono en ningún tipo de comunicación con mi hermano, entonces soy neutral, digamos, soy neutral. Y no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La palabra de Dios nos enseña
que debe haber una fluida comunicación entre los creyentes y nosotros debemos ser motivadores, animadores. Animadores me refiero a que generar ánimo en los hermanos, ¿sí? Esa debe ser el estilo de relación y de comunicación entre nosotros. Por eso vamos a ver el cuadrito primero, dice verdadero o falso, nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Qué piensan? Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Qué será, falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Fíjense, el vivir con otros creyentes, el convivir, debe motivarnos. Solo nuestros hechos, dice, solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otro. Falso. Eso es falso, no solamente nuestros hechos, son nuestros hechos y nuestras palabras, ¿sí? Así es. Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle. Eso es verdadero, Cierto. ¿sí? Ujú. Bueno, hay una frase aquí interesante. Échame flores y cumplidos y halagos y tal vez no le creo. Critíqueme y tal vez me cae mal. No me tome en cuenta y tal vez le perdono. Anímame y jamás lo olvidaré. Interesante, porque las palabras de ánimo siempre van a generar un impacto muy profundo en las vidas de las personas, ¿sí? Pastor, perdón, Sí, pastor. El sí, hecho, hay personas que solamente quieren que se le escuche, eso también es importante, saber escuchar. sí. Claro, bueno, el escuchar es fundamental para... tiene que ver con cuando nosotros queremos estimular y animar a otras personas, tenemos que, primero, si no los escuchamos, si no prestamos atención o menospreciamos lo que nos está diciendo, eso va a desalentar a la otra persona. Estamos haciendo un trabajo Comunión. estamos comunicando, no escuchar al otro es como darle un mensaje negativo, un mensaje de menosprecio, ¿sí? Ya que mencionaste esto, me hiciste acordar, una vez yo tenía un hermano, como siempre digo, no se asuste que no estoy hablando de nadie en particular, de ustedes que están aquí, pero hubo un tiempo en donde tenía un hermano que cuando yo predicaba o enseñaba, él leía la Biblia, ¿no? No es que estaba leyendo la Biblia siguiendo algún versículo, sino que estaba leyendo, yo estaba hablando de zanahorias y patos y él estaba leyendo Apocalipsis, no sé, estaba leyendo, él estaba como en su mundo, leyendo la Biblia, incluso hasta subrayaba versículos, mientras yo hablaba. Y me resultaba muy incómodo ver que personas me están escuchando, o por lo menos me están mirando mientras hablo, y estaba leyendo su Biblia y marcándola. Indiferencia. Lo hacía muy, muy constantemente. Yo nunca le pregunté, pero yo estaba tentado a preguntarle, ¿qué te parece si tú un día vienes a mi oficina a preguntarme algo, a hablar conmigo, y yo te digo, bueno, habla, y mientras tú me estás hablando, yo me pongo a leer la Biblia, a subrayarla, y te digo, sí, te miro de vez en cuando, y te digo, bueno, a ver qué pasa, y no te presto atención, no escucho lo que me estás diciendo, no te miro a los ojos. Es muy desanimador. Es un mensaje contrario a lo que queremos hacer. Entonces, escuchar es algo fundamental. Pero bueno, está todo dentro de las conductas que tenemos que tener para que nuestro hermano sienta ánimo, sienta un estímulo, se sienta motivado, ¿sí? Motivación. Debemos hacerlo. En 1 Tesalonicenses 5:11
Hay dos mandatos. ¿Cuáles son? Vamos a... ¿ustedes quieren leerlos? Yo lo tengo aquí. Animándonos a otros y edificarnos. Muy bien, ahí está. Primero esto es en Licenses 5:11. Déjame que yo lo tengo. Pastor, discúlpame la Sí. interrupción. Sí. La guía se salió de la pantalla, no está en la pantalla. No sé si usted lo puso así. ¿Qué se ve en la pantalla? ¿No se ve Acá nada? Usted no está la guía. Bueno, gracias por avisarme. Sí, pero nosotros sí podemos ver la guía, pastor. Podemos ver. Eso iba a decir, nosotros también lo vemos. Yo también lo veo. Yo también puedo. También la veo, pastor. El único que no la ve soy yo. Entonces por ahí es un problema de Nabil. Capaz que es un problema de... sí, todos la ven, entonces. A tener que hacer correr la imagen a la derecha o izquierda para que aparezca. Sí, estoy en eso. Gracias. Sí, pastor, lo estamos viendo. Sí, ahora se ven los versículos que estoy mostrando. No, versículos no. Versículo no. Bien. Bueno, lo voy a poner de vuelta, ¿eh? Esperen un segundo. Lo vemos a usted. Sí. Bueno, Ya no vemos la lección. está bien. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahora sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, yo les voy a ir dando los pasajes. Bueno, me parece que tengo que hacer algunas otras cositas y no quiero, quizás sea más rápido que ustedes vayan leyendo los pasajes bíblicos y los vamos viendo. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:11, lo repetimos de vuelta. ¿Sí? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, entonces, animaos, ¿cuáles son los dos mandamientos? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Es una exhortación, un mandato que le da a los tesalonicenses. Y edificaos, fíjense que esta es otra palabra que está vinculada al ánimo, edificar. Y habíamos hablado que edificar también está relacionado con el ánimo, pero edificaos es que la persona crezca o madure o se desarrolle en la fe, ¿sí? Le sirva lo que hablamos, que le sirva en su crecimiento, en desarrollo y su madurez en la fe y en el conocimiento también. O sea, no solo el conocimiento y la fe, van cosas de la mano, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con, está vinculado, animaos y edificados, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos una responsabilidad de a los hermanos motivarlos, animarlos y edificarlos, que crezcan, que se desarrollen, que se afirmen en la fe. Y este es un ministerio, un trabajo que corresponde a cada creyente como parte del amor unos a otros. Entonces ya nos vamos pensando, cuando dice edificando, no es algo tan sencillo animar. ¿Cómo hago para animar a un hermano? ¿Cómo hago para, qué son palabras así que le digo, vamos arriba, y como que le echo porras? Va a requerir algo más, va a requerir que yo pueda darle palabras que lo hagan pensar, que lo hagan meditar, ¿sí? Por eso es que también otra palabra que vamos a ver que está muy relacionada es la palabra exhortar. Exhortar es como un reto, un regaño, pero no para hacerlo sentir mal, sino para levantarlo y que siga caminando y que siga corriendo, ¿sí? Y este es un llamado muy importante que debemos hacer, siempre basados en que todo lo que el Señor nos pide que hagamos es porque todo lo tenemos que hacer basados en la verdad de Dios, ¿sí? Y la verdad de Dios, la verdad que tenemos en la palabra de Dios,
eso lo vamos a ver más adelante, nos da suficiente fundamento y sabiduría para cómo y de qué manera animar a un hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que él necesita y cómo darlo? ¿Se entiende? Por eso es que tenemos que conocer la palabra y saber qué necesita. No podemos animar a una persona que está, que corra, a alguien que esté inválido a que corra. Por más que le demos palabras de entusiasmo y de aliento, si está postrado en una cama, no vamos a poder, con las palabras vamos a poder estar hablando de una irrealidad. Pero sí podemos, frente a la realidad de que conocemos de esa persona, podemos darle palabras que sí lo animen y lo alienten. Entonces va a requerir de nosotros mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero va a requerir de nosotros el ser motivados y animados por Dios. ¿Entienden, hermanos? Esto lo vamos pensando porque uno dice, bueno, pero a mí quién me anima, ¿no? Y a mí quién me levanta, y a mí quién me da palabras de ánimo. Entonces estamos pensando, ¿y a mí quién? ¿Y a mí quién? Bueno, nadie, solo el Señor. Tú lo tienes que hacer. Ahora, la palabra de Dios dice uno con otros, unos a otros, pero si nos ponemos a esperar, bueno, yo voy a estar motivado cuando alguien me empiece a motivar, o yo voy a estar animado cuando el pastor me anime, cuando fulanito me anime, cuando alguien me dé una palabra. Entonces, podemos estar esperando mucho y no pasa nada, estamos esperando de la gente, tenemos que recibir del Señor, decir, bueno, es el Señor la principal persona que me va a dar esa palabra de ánimo, y sí puede venir a través de un hermano, pero tenemos que tener la dependencia absoluta del Señor para que nosotros, de parte de Él, seamos animados, seamos exhortados, seamos consolados, para después nosotros dar a otros. ¿Sí? Y el Señor a cada uno de sus hijos, una de las cosas, de las tantas cosas que hace, es que nos motiva, nos anima, nos exhorta, nos alienta. Amén. Entonces, para que nosotros podamos hacerlo con otros. Hebreos 10:24 dice, ¿por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Hebreos 10:24. A ver si alguien y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien, considerémonos unos a otros para estimularnos, ahí otra vez la palabra, para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Vamos a leer el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Para estimularnos al amor y buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese qué interesante lo que está diciendo aquí. Una de las razones importantes por las que nos reunimos, lo dice de una forma muy práctica, es porque nuestro ministerio, trabajo principal, es de estimular a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, si uno se congrega, al principio va a recibir ese estímulo y luego uno va a ser el dador de ese estímulo, pero el congregarse debe ser un lugar de estímulo al amor y a las buenas obras. Qué tremendo, a veces hay veces que los hermanos se reúnen y no se estimulan para el amor, se reúnen para o criticarse o pasarla mal. No es el caso nuestro, nosotros somos unos hermanitos muy, muy lindos, realmente, pero hay veces que hay iglesias donde uno va a la iglesia y sale de ahí muy desmotivado, muy desanimado. Y no debemos permitir eso. En la iglesia el congregarse debe ser un lugar donde más debemos recibir estímulo, ánimo y motivación. Amén. Y dice al amor y a las buenas obras.
pero me gusta esa palabra, estimularnos, porque esa palabra estimularnos es como es como generar el deseo en la otra persona. Es como si, quizás alguna vez use este ejemplo, como si a ti te gusta mucho jugar al fútbol, por ejemplo, te encanta jugar al fútbol y hace mucho que tú no juegas y estás con ganas de jugar y viene alguien y te dice, hey, vamos a jugar esta tarde ahí se organizó un partido hoy a las 5 de la tarde, vamos. Y a esa persona le dicen, vamos a jugar, ya la está estimulando, ya está generándole un deseo. Ahora, generar ese deseo cuando alguien no tiene deseo de hacer nada es más complejo. Entonces, esa palabra estimularnos al amor es una palabra muy fuerte. Básicamente significa, tienes que generar el deseo en la otra persona, tienes que trabajar para generar el deseo en la otra persona. Es como lo que hacen los vendedores cuando te quieren meter un producto, te están estimulando realmente. Cuando los vendedores quieren venderte algo, te hablan de una manera que te quieren convencer. Bueno, yo quiero que ustedes me entiendan, no estoy diciendo que usted tiene que ser un vendedor o que tenemos que vender algo, no. La acción que debemos hacer es generar ganas de hacer buenas obras y amarnos unos a otros. Eso es lo que el escritor está diciendo. Debemos ser una iglesia que nos estimulemos unos a otros, que haya ánimo, motivación unos con otros. Entonces dice, ¿crees que estimular se limita a decir cosas buenas? ¿Se limita a solo decir cosas buenas? No. Y muy bien, ¿por qué? Falso. Bueno, en realidad podemos estimular a una persona no solo con palabras bonitas, sino con cosas, con desafíos, cosas que tenemos que hacer, incluso cuando vemos que una persona debe cambiar algo en su vida, algo negativo en su vida, lo podemos estimularlo para que cambie. ¿Sí? Por eso es el ministerio de la exhortación, debe ser para animar a la persona a que cambie de dirección. ¿Sí? Es un trabajo bien clave esto, entre los creyentes, los líderes. Como yo hablo con una persona para generarle un deseo de cambiar o de hacer algo que no estaba haciendo, que comience a hacerlo. ¿Sí? Apunta o escribe 2 mandamientos. Hebreos 10:25, lo habíamos... estimularnos al amor. ¿Cuáles son los mandamientos? El amor y las buenas obras. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Debemos estimularnos para amarnos unos a otros y hacer buenas obras. Fíjense qué importante que es esto, porque esto nos llama... La importancia de congregarnos es porque Dios eligió la manera de cómo nosotros vamos a estar motivados y estimulados a servirle, los creyentes. ¿Sí? ¿Qué pasa de qué manera ataca Satanás a los creyentes? Separarlos del cuerpo. Sacarlos del cuerpo de Cristo, separarlos por cualquier razón, mientras el creyente
no está congregándose o no se está reuniendo o no está teniendo una actividad de relación con los hermanos, el creyente se va a debilitar en la fe y lo que va a pasar es que no va a poder servir al Señor, no va a poder ejercitar los dones y las capacidades que Dios le ha dado. Es tremendo eso. Algunos piensan, no, si yo no me congrego o no voy a la iglesia, no pasa nada, mi vida va a seguir igual, mi vida va a seguir bien. No va a haber ningún efecto. Esto que dice de congregarnos y no dejando de congregarnos, esto es una cosa así que medio como que no tiene mucho sentido. No, tiene sentido vital. Vale decir, quizás el ejemplo más simple, más claro que uno da, es exactamente lo mismo cuando hay un fuego y uno quita una brasa del fuego y la separa. Cuando la brasa se separa del fuego, esa brasita, ese carboncito, se apaga. Y esto es lo que sucede en la vida del creyente que no está ejerciendo el trabajo no está conectado en una relación de amor y de interrelación con los creyentes. Porque también puede estar congregándose, pero estar aislado, ¿sí? Puede pasar. Estoy, pero no estoy. Estoy en mi mundo, no me relaciono con nadie, no hablo, no me comunico, no expreso, nada. Estoy en mi mundo. Y no recibo y doy. O quiero dar solamente y no recibir. Entonces me aíslo y eso también es perjudicial. Cuando habla de estimularnos, habla de unos a otros. ¿Sí? Es muy, muy importante. El ministerio que la iglesia debe ejercer de ánimo, motivación, exhortación unos a otros. ¿Sí? Pastor, ¿me permite? Sí. Iba a decir, pastor, todos estamos llamados a estimularnos unos a otros, pero pienso que no todos estamos listos para eso. Porque, por ejemplo, ese versículo de Hebreos 10:25, si por ejemplo yo no me reúno, que me reúno casualmente, quizá una vez al mes, pero entonces yo le digo a los otros hermanos, debemos reunirnos, porque si no nos reunimos vamos a ser como la brasita que se sale del fuego y se va a apagar. Claro. Entonces yo estoy llamado a alentar a los hermanos, pero mi ejemplo no estoy predicando, no estoy haciendo lo que predico. Entonces algo ahí contraproducente. Eso quería decir. Sí, es verdad, es verdad. Esto es el testimonio también. Realmente es un llamado que va siendo desarrollado a medida que vamos creciendo en el Señor, que vamos madurando en la fe. Nosotros en la medida que vamos creciendo y madurando en la fe, más vamos a tener la capacidad de animar y estimular a otros creyentes. Como decía el hermano Leo, también puede haber como hipocresía, podríamos decir, animar a que uno haga lo que uno no está dispuesto a hacer o que uno no quiere hacer. Eso también, eso no motiva. En realidad, esa persona que quizás haga eso, quizás lleve esa conducta de motivar, querer motivar haciendo cosas que no hace, dando un testimonio contrario, eso también es contraproducente. Y finalmente, siempre las personas escuchan tus palabras y escuchan lo que ven también en tu vida. Por eso es que hacen un llamado a que nosotros debemos experimentar primero lo que es la motivación de parte de Dios, experimentar primero esa verdad, que es una verdad que transforma nuestras vidas para motivar a otros, ¿sí? Es una experiencia personal para que después nosotros podamos
motivar a otros creyentes, ¿sí? Exhortar, animar. Es un llamado a todos. Realmente nos lleva a pensar, bueno, quizás yo soy una persona que no estoy muy animado, no estoy muy motivado, siempre estoy como, me dicen el carretilla, me tienen que levantar y empujar siempre para que funcione. Y yo vivo así, ¿no? Que no estoy muy motivado y siempre tengo problemas con eso. Creo que el Señor nos está diciendo, bueno, pero ya tiene que haber un cambio. Es hora de que exista un cambio en tu vida, ¿no? En mi vida debe existir un cambio. No puedo estar yo siguiendo o estoy siempre desmotivado, desanimado, esperando que alguien me motive. No, tengo que haber un cambio. Esta es la meta que yo debo lograr, ¿sí? Entonces cuando decimos, bueno, está bien, en este momento necesito recibir motivación, necesito recibir estímulo de los demás, pero ¿va a ser siempre así o me está llamando el Señor a cambiar, a ser yo el que... Y bueno, acá lo que estamos estudiando, sí, acá el Señor te está llamando, mira que lo que tú estás recibiendo, si tú estás siendo motivado, tú tienes que hacerlo también. Entonces siempre vemos que es un recibir para dar, ¿sí? Y este recibir para dar se ejercita siempre en la congregación, en la comunión con los hermanos. Por eso la congregación y la comunión con los hermanos debe ser para estimularnos, amarnos unos a otros. Dice, congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia, además incluye comunión con los creyentes durante la semana, como visitas, llamadas, grupos pequeños. ¿Cómo pueden ayudar estos contactos informales? ¿Sí? Bueno, son preguntas un poquito de manera personal. ¿Cada cuánto te reúnes con los creyentes? Algo de querer involucrarse, dice, pregunta a tu pastor si hay un grupo pequeño o ministerio en el cual puedes involucrarte. Fíjense que el llamado, el mandato es a mantener comunión, relacionarnos unos con otros, llamados a ser motivadores. Y esto es algo tremendo, porque es parte de la obra que Dios está haciendo de nuestro trabajo de santificación y de perfeccionamiento y de crecimiento. Es algo extraordinario, como el Señor utiliza la congregación para que tú puedas desarrollarte, crecer, madurar, formarte como hijo de Dios. Una de las cosas que siempre decimos y enseñamos que los creyentes generalmente, cuando nosotros nos empezamos a reunir o congregar, nos conocemos y tenemos una relación muy linda entre los creyentes, pero en la medida que vamos creciendo en madurez y vamos conociéndonos, comienzan a aparecer, empezamos a ver los defectos de los hermanos, comenzamos a ver las debilidades de los hermanos, ¿sí? Y ya cuando empezamos a ver las debilidades, los defectos, las cosas negativas de los hermanos, comenzamos a conocerlos mejor, eso puede generar desánimo y decepción. Yo pensaba que esa hermana que era tan simpática, tan linda, vi que, no sé, que ya hay algo que no me gusta de ella. Y ese hermano, ya hay algo que no me gusta de él. Ya hay cositas que no me agradan de tal persona, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver esas cosas negativas y eso nos desanima, nos desalienta. Y ya comenzamos a pensar, no, mejor me voy a una iglesia, me voy a un grupo donde
sean todos más o menos como la gente, como a mí me gusta, de mi perfil, ¿sí? Entonces buscamos iglesias de acuerdo a nuestro perfil, a nuestros gustos, y eso pasa. Pasa que las personas a veces se arman grupos de creyentes donde todos nos llevamos bien, pues somos todos amigos, todos nos queremos porque todos somos más o menos gente que nos llevamos bien. Pero el Señor nos coloca en un grupo donde todos somos diferentes, y justamente el crecimiento y el desarrollo y el desafío que nos llama a los creyentes es a crecer en medio de la diversidad. Les digo, hermano, que esto es tremendo. Una vez hablaba con un joven que me decía, me cansé de la iglesia en donde iba porque en esta iglesia eran de unos, no sé qué país de Centroamérica, creo que era, no sé si era México, pero el 99% de los miembros de la iglesia, no una iglesia muy grande, eran mexicanos, y parecía que él era un muchacho peruano, ¿no? Yo me hacían sentir como un sapo de otro pozo. Era increíble. O sea, no sé si lo hacían intencionalmente o cómo, pero si era tanta la cultura de la iglesia, tan aferrada a las costumbres mexicanas, que él no lo aceptaban a él. Es raro, ¿no?, que pase eso, pero ha pasado, él me contaba, realmente no encajaba, porque era se habían hecho un grupo homogéneo, y no debe ser así en los creyentes. Los creyentes deben tener mucha diversidad, y en esa diversidad convivir. Y si vemos defectos o cosas negativas de uno u otro, tenemos que exhortarnos, animarnos, estimularnos, darnos palabras de aliento. Amén. Amén. Para seguir a Cristo, ¿no? Es el modelo de Cristo, no es el modelo mío, ¿sí? No es que decíamos, nos estimulamos uno a otro para que todos seamos de la forma como yo quiero que sean. No, estimularnos a las buenas obras dentro de la diversidad y la variedad, pero siguiendo a Cristo. Sí, perdón. Pastor, una pregunta. Nosotros estamos como cristianos llamados a estimularnos entre nosotros hermanos, pero también a estimular gente del mundo, ¿no? De afuera. Porque a veces se escucha muchas cosas de que solamente la gente del mundo dice, ¿no? Solamente rodéate de gente positiva, de gente que te sume. La gente que tú la ves desanimada o que siempre hay que estar levantándola, es mejor aléjate de ellos, no te involucres y sigue adelante, ¿no? Pero nosotros no estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a estimularlos, y son gente que no conocen de Dios, no conocen de la palabra, pero aún así los podemos estimular con la palabra, diciéndoles que dónde tienen que poner su confianza y todo eso, claro. ¿no? Claro, nosotros tenemos palabra de vida, la palabra de Dios. Siempre, al tener el Evangelio, creo que el Evangelio es una buena noticia. Por sobre todas las cosas, el Evangelio significa buena noticia, eso es la palabra Evangelio. Ya la palabra buena noticia tiene que ser dada con palabras de ánimo, ¿sí? Aunque dentro del mensaje de la buena noticia hay una mala noticia de decirle a la persona que sin Cristo está perdido, pero darle la noticia de que el Señor lo ama y que el Señor vino a perdonar, a darle salvación. Siempre tenemos que dar palabras a todo el mundo, y eso que tú dices, hay un mensaje, no te juntes con gente tóxica, siempre se habla la gente tóxica, y entonces se habla mucho de que no te juntes con él, que tu núcleo de amigos sean gente positiva, gente esto y el otro. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque nosotros estamos llamados a ser positivos desde la palabra de Dios, y siempre tenemos que usar la palabra de Dios como herramienta para motivar a otros. No debemos rechazar, sí, tenemos hermanos que son muy pesimistas, quizás muy negativos,
hasta tienen envidia o te dicen cosas que no te... digamos, tenemos una persona en la iglesia que en lugar de alentarnos, a motivarnos, nos desmotiva. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces enseguida le bajamos la cortina. ¡Ja! Lo crucificamos, lo tachamos, nos alejamos, no le hablamos porque es negativo, porque siempre está pensando cosas negativas, porque siempre está de mal humor, siempre gruñón, todo ve el defecto en todo. Sí, hay personas que no aplican ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Los motivamos o los separamos? Bueno, lo tenemos que motivar. Tenemos que buscar la manera para que a esa persona que es desmotivador, que se convierta en un motivador. Buscar la forma, es el desafío. Pero obviamente que el mundo tiene otro lenguaje. El mundo dice, no, de esa gente te tenés que alejar, te tenés que separar, no tenés que juntarte, y da como un mensaje de discrimínalo, porque no te hace bien. Bueno, es probable que si tú estás bien en el Señor, es probable que la persona te va a querer mensajes negativos, pero tú dice la palabra que tú no tienes que dejarte influenciar por otra persona. La influencia que debe darte, el estímulo, debe ser siempre basado en la palabra de Dios. Entonces, en definitiva, otra persona te estimula usando la palabra de Dios. Siempre basado en la palabra de Dios, porque esa es la autoridad máxima y absoluta y total. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos lleva a exhortar, a animar, a corregir, a estimular a los hermanos. Sí, pastor. Sí. Esta corriente positivista es una corriente que viene no hace muchos años, ¿no? Antes ya se hablaba de eso, del positivismo, pero ahora se ha enfatizado más con las redes sociales y todo, ¿no? Y se ha hecho más fuerte cada vez a medida que pasan los años, ¿no? Con esto de los emprendedores, de cuando una persona está generando su negocio, se habla mucho de ser positivo, de reúnete con las personas que son positivas como tú, ¿no? De los tiburones, hablan de los tiburones, ¿no? Reúnete o con los leones, que son los, ¿no? Reúnete siempre con esa gente, ¿no? O sea, descarta mucho a los tóxicos y todo lo demás. En cierta manera, bueno, eso les ayudará en cierta manera a ser positivos, es verdad, pero no es lo que nos llamó Jesús, ¿no? Jesús, si fuera así, Jesús no se hubiese reunido con mucha gente, si no hubiese sido selectivo en su... Claro, Jesús, ¿no? Es verdad, Jesús se hubiera... En vez de los discípulos de Jesús tendrían que haber sido empresarios. Y más aún, pastor, que esta corriente se ha metido a las iglesias, ¿no? En las iglesias ya ves la iglesia de la confesión positiva, ya hay muchas iglesias que dicen lo mismo, ¿no? O sea, y fuerte, ¿no? Y fuerte. A veces yo no quiero hablar mucho de... No sé, es muy fuerte. Claro, sí, es cierto, Wolf, es muy cierto. Sí, fue en los 90 con la filosofía de la nueva era comenzó todo esto. En los 90 empezó, sí. Sí, es como un arma de dos filos, es como muy engañoso, porque si en realidad nosotros podemos ser muy positivos, muy motivadores, pero usando la palabra de Dios, o sea, con fundamento. Así es. El otro día escuchaba a un predicador que era muy bueno el mensaje que estaba dando, pero él iba enfatizando en que tú puedes. Y al final yo le comentaba a mi esposa, fíjate lo que está haciendo. Él no te está motivando a poner fe en Dios, sino poner fe en ti mismo. Y si en la medida que tú pones fe en ti mismo, vas a tener éxito. Entonces, deja un poco de lado Dios, lo deja de lado y pasa a decirte, a incentivarte a que pongas tu fe en ti mismo, en tu declaración, en tu pensamiento. Y por ejemplo, una mujer que no quedaba embarazada, dice, la mujer comenzó a decir, yo voy a quedar embarazada, empezó a decir y a pensar positivo y finalmente quedó embarazada. Entonces, suena lindo, suena bonito, entonces quiere decir que una mujer que quiere tener un hijo y no puede quedar embarazada, empieza a decir, bueno, empieza a decir, a tener esos pensamientos positivos y esos pensamientos positivos van a dar como resultado
el cumplimiento de un deseo. Y esto es tremendamente peligroso y antibíblico. Porque ¿qué pasa si la persona si la mujer no queda embarazada? Y dice, pero me la pasé pensando positivamente y no quedé embarazada. ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir que algo falló en ella, que hay algo mal en su mente, hay algo mal en su corazón. Va a empezar a sentir culpa, porque se la estimula, se la motiva desde algo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso decimos, nosotros podemos ser motivadores y positivos, pero siempre basados en la palabra. Ese movimiento enfatiza mucho en la visualización. Sí. Tenés que visualizar lo que deseas y eso va a llegar. Es el movimiento de la nueva era. ¿Te acuerdas de el libro ese de la seducción de la cristiandad? Cómo se ha metido en las iglesias y cómo es lo que estaba diciendo Wolf. Es un movimiento que empezó en esos años. Sí, está tomando cada vez más fuerza y se ve. Hay un libro de David Hunt que se llama La seducción de la cristiandad, de cómo es a partir del poder del pensamiento positivo. Y es muy confuso y muy engañoso, por eso que nosotros debemos motivar y animar a los creyentes desde la palabra de Dios y a todos los creyentes, aún a los que son negativos o pesimistas o desconfiados o están siempre desanimados, aún a ellos tenemos que motivarlos, animarlos, exhortarlos para que cambien, ¿sí? Pastor, y en el libro de Apocalipsis, en la parte donde está el mensaje a la iglesia de la Odisea, habla justamente que esa es la última, se puede decir, la última iglesia del Apocalipsis, y es la iglesia que justamente ahora estamos viviendo. Y ahí hablan de esos tiempos, ¿no? En que la gente dice, piensa positivo y repite eso, vas a viajar y tú vas a viajar, lo que usted mismo estaba diciendo. Y eso se está viendo ahora en las iglesias de ahora, pastor. Parece mentira, pero ahí está, estamos en esa etapa, Sí, ahí. Bueno, esto es toda una filosofía muy amplia y muy compleja que llevaría mucho tiempo explicarla ahora, pero básicamente cuando a una persona se le dice, el poder está en ti, y si tú no pasa nada, es porque tú simplemente no supiste o no quisiste usar el poder que hay en ti. Al decir el poder está en ti, se está haciendo enfoque y énfasis en tu persona, en el hombre, en el ser humano, y no en Dios. Y se le está quitando a Dios su soberanía, su voluntad, y estamos relegando la voluntad a nuestra voluntad. Entonces, ahí se arma es una gran blasfemia, por decirlo ya. Me coloco a mí mismo, yo soy Dios en un sentido. Yo estoy en el lugar de Dios. Y sutilmente se mezcla, porque si alguien viene a decirles, hermanos, ustedes tienen el poder en ti mismo, ustedes lo van a enseguida, lo van a rechazar, por decirlo de una manera. Pero si se mete a través de estos mensajes, muy sutilmente, hay que tener capacidad para discernir estos mensajes, porque se pueden, es lo que hace este movimiento, esta filosofía. Fíjense, voy a dar un ejemplo más simple. Si usted va a hablar con una persona de esto, del movimiento positivista y movimiento positivo y todo esto, si usted le dice a esa persona, yo soy cristiano y a mí me gusta orar, ¿sabe qué te va a decir? Lo felicito. Es lo mejor que usted puede hacer. Orar. Ore. No, realmente usted está haciendo algo muy, pero muy bueno. Ore. Y tú te vas a decir, wow, parece cristiano.
¿Sabes lo que está diciendo? Repita, la oración es confesión positiva, y la confesión positiva genera cambios. No es Dios, es la oración, es lo que tú haces. Entonces dice, te va a decir, hay que tener fe, hay que tener fe. Pero no te está diciendo tenga fe en Dios, te está diciendo tenga fe en la oración. No fe en Dios, fe en la oración. Y es muy, muy engañoso, pero no, son dos cosas completamente distintas. Entonces, fíjate, una persona que no cree, que cree en la energía del universo, te va a decir, ore, usted es cristiano, y usted ora, ah, qué bueno. Y va a decir, uy, qué lindo, hacen lo mismo que nosotros. No, no están colocando a Dios por sobre todas las cosas, sino que están colocando el poder en el hombre. Y esto es lo que Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Es siempre destronar a Dios y colocarte tú en el trono, como soberano y absoluto. Bueno, esto es lo que pasa con... estos mensajes se van sutilmente introduciendo, como decía Marta, como decía Wolf recién, en la iglesia, ¿no? Bien, hermanos, avanzamos un poquito más y terminamos, siempre estamos llevando las clases quizás en dos partes para no hacerlo muy largo. ¿Alguien que pueda leer Proverbios 12, 25 y después Proverbios 18, 21? Proverbios 12, 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja o el abatimiento, la angustia, abate al hombre, pero la buena palabra la alegra. Es un proverbio que dice que nos dice que la palabra suave, la palabra justa, la palabra puede producir un cambio profundo en el corazón. Proverbios 18, 21. Dice, a ver si alguno lo lee. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Wow, tremendo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o matarlo. Dice en Proverbio, dice las palabras son como miel. Yo no sé si ustedes han sabido, creo que todos saben, que cuando hablamos del poder de las palabras, hay personas que se han quitado la vida simplemente porque le han dado mensajes malos, ¿sí? Hay niños en las escuelas con el famoso bullying. El bullying no es solamente agresión física. Si uno se pone a pensar en esos niños que están sufriendo bullying, están recibiendo palabras. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, cómo lo expresamos, la forma. Ya que estamos llamados a ser motivadores, ser personas que no hagan decaer la fe y no hagan que la persona que sea de tropiezo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la manera como hablamos unos con otros, cómo nos expresamos, lo que decimos, ¿sí? Y si decimos algo que la persona se pudo haber ofendido, enseguida, ¿qué hacer qué? Pedirle perdón, ¿sí? Decirle a la persona si hemos dicho algo que le ha ofendido, enseguida, tratar de sanar esa relación. Y usted se ofende de cualquier cosa, y usted no se le puede decir nada, usted tampoco. Que usted que es tan sensible, usted que tanto que se ofende. Yo soy así, soy bromista. A mí me gustan los chistes. ¿Qué me importa? No, cuidado con lo que decimos. A veces es preferible ni hacer broma, ni hacer chistes. Debe ser muy cuidadoso. La sensibilidad de la gente. No me importa, si es sensible,
problema, no, es problema tuyo. Si la persona es sensible y se afecta por algo que tú dices, es tu problema. Hay que cambiar eso. Cambiar el trato, la forma de hablar con los hermanos, porque no podemos generar en los hermanos desánimo, no podemos generar tropiezo. Dice Efesios, vamos a terminar con este pasaje, Efesios 4:29. Ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Para dar gracias a los oyentes. Muy bien. Estás leyendo en una versión Reina Valera un poquito antigua, porque usa la palabra, ninguna palabra malsana. En otras versiones dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este es 2000, Reina Valera 2000. Hasta Reina Valera 2000, sí. Sí, es una versión, bueno, pensé que era más antigua, porque esa palabra malsana no la había escuchado, pero el significado es el mismo. Palabra corrompida, palabra corrupta. Uno siempre pensó que eso se refiere solo a las malas palabras, ¿no? Las palabras groseras, obscenas. Bueno, obviamente que esas ni hablar. Esas palabras no deben estar en el vocabulario del creyente. Palabras vulgares, eso damos por sentado, que eso no debe ser, porque esas palabras vulgares no forman parte de un testimonio de la vida del creyente. Creo que no hace falta decir eso, pero aquí no está hablando de las palabras obscenas, sino que está hablando de esas palabras que traen desánimo, que traen calificativos, como que califican a la persona, ¿sí? De hecho, las palabras obscenas son palabras que están todas relacionadas. El otro día hablaba con mi esposa y decía cómo las palabras tienen relación con la desprecio a la mujer. Y todas son despreciativas. Entonces, una palabra corrompida es una palabra que está podrida y que cuando la persona la reciba se contamina su alma, contamina su pensamiento. ¿Sí? No sé si les conté que había una madre, una señora cristiana muy fiel, pero tenía la costumbre de decirle a su hijo pequeño en esa época, decirle, oye, tú eres un baboso, ¿no? Pero baboso es una expresión que en mi país no es alguien que se le cae la baba, pero en su país baboso era como un tonto, ¿no? Y era una expresión común de decirle a su hijo, eres un tonto, y le repetía constantemente, eres un tonto, y decirle eso a un hijo le va a crear, va a corromper el estado mental, emocional de la persona. Y la palabra corrompida significa que sea una palabra que, contrario a lo que hace la buena palabra, edifica. En lugar de construir, de generar un cambio, de hacer algo diferente en tu vida, de motivarte a cambiar, a crecer, a mejorar, te desmotiva y te hace creer que eres de determinada manera y que nunca vas a cambiar. Por ejemplo, fíjense si yo le digo al hermano Nabil, tú eres un impuntual. No es impuntual, Nabil, pero suponete que yo le diga, tú eres un impuntual. Yo le estoy dando una palabra. Yo le voy a decir, es verdad, pastor, porque siempre llego tarde. Siempre llega tarde. Nabil llega tarde, no. Pero vamos a suponer que yo le diga, yo le estoy dando una palabra corrompida. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo en la mente de él algo que él va a creer. O sea, yo nunca llego temprano a ningún lado. Y yo se lo afirmo, yo se lo digo, tú eres así. Pero si yo le dijera, mira, Nabil, esta vez llegaste, te esperaba más temprano, ¿no? Trata de lo posible, hazle esfuerzo, hermano, de llegar, no sé, le doy una palabra, no le digo eres impuntual, le estoy hablando de un incidente, de algo, de un área de su vida que él tiene que cambiar. Entonces, esa palabra lo estoy edificando. Bueno, hermano, si tengo confianza con él, mira, organízate, trata, no sé, lo animo para que
para que él le cambie esa área de su vida. Le estoy dando palabras para motivarlo a que llegue temprano. Es un ejemplo estoy dando. Yo le tengo que dar una palabra para animarlo a que cambie, pero para que diga, uy, llegar temprano va a ser lo más lindo que haga en mi vida. Llegué temprano el otro día a tal lugar y me sentí la persona más feliz del mundo. Fue el mejor día de mi vida porque llegué temprano. Qué bárbaro, me siento súper bien. Probá, que eso es... Ahora, si le digo, tú eres un desconsiderado, eres un impuntual, eres esto, a ti no te importa nada, a ti no te importa, le estoy dando palabras corruptas, lo están corrompiendo. Y es muy difícil que la persona cambie. Algunos se motivan a cambiar porque lo insultas tanto que después la persona se... Bueno, pero no es la forma que la palabra de Dios dice, decirle cosas corrompidas. La palabra de Dios dice, no digan cosas corruptas, digan cosas que edifiquen. ¿Amén? Ese es el llamado, es un desafío para nosotros, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, lo que nos decimos. Y termino diciendo esto. Cuando habla de motivarnos unos a otros, no solamente las palabras, sino los hechos, las conductas, los gestos, las miradas, hasta la forma de vestir, nuestra presencia física, todo debe ser comunicación, debe ser motivador a los hermanos. Amén. ¿Sí? Es tremendo esto. Yo hablo así a veces con los hermanos, cuando están hermanos queremos ser de ejemplo, de influencia a otros hermanos. Bueno, acuérdense que todo habla, la forma como te vistes, las formas como saludas, todo es comunicación. ¿Sí? Entonces, una persona nos puede motivar, alentar con las palabras, pero también con su presencia física, con su mirada, con sus gestos. Y debemos mejorar en ese aspecto. Fíjense, en el mundo secular, esto lo tiene la iglesia, pero el mundo secular utiliza estas cosas, lo que tiene relación con el trato y con el estímulo, con el ánimo, justamente en las empresas y en los negocios, para el trato con las otras personas. Utilizan todo esto que estamos estudiando nosotros, lo utilizan porque es una forma de cómo hacer crecer y desarrollarse. Pero con un objetivo distinto, un objetivo de vender. Usted le dice, usted al cliente tiene que sonreír, decirle buenos días, saludarlo, porque de esa manera usted va a vender el producto y el cliente va a comprar y la empresa va a ganar dinero y todo es un fin económico. Pero acá el Señor nos está hablando con otro objetivo, el objetivo de glorificar a Cristo y servir por amor. ¿Sí? Y motivarnos y estimularnos por amor. Y algo que lo vamos a ver por la próxima clase es la razón principal es porque un día tendremos que dar cuenta, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de estimularnos y animarnos unos a otros, siempre debe ser para crecer en fe, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento del Señor, ser mejores hijos de Dios. ¿Sí? Siempre debe ser para ese propósito, de ser hacia la perfección de lo que es la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Sí, el hermano... Pastor. Sí, si un hermano lo estoy estimulando porque va a emprender algo y va a hacer algo, pero eso que va a hacer lo va a debilitar en la fe y está relacionado con algo que espiritualmente no lo va a ayudar, yo le tengo que decir, hermano, si tú amas al Señor y te metes en este camino,
quizás vas a prosperar mucho económicamente, pero espiritualmente te vas a debilitar mucho. Entonces, yo no puedo motivar a un hermano a que haga algo que sé que lo va a ser perjudicial para su vida espiritual. Entonces, siempre cuando habla de estimularnos y animarnos, es al amor y a las buenas obras, al amor al Señor, al amor a los hermanos y a las buenas obras que Dios preparó de antemano. Estamos claros en eso, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, le seguimos la próxima clase avanzando porque hay muchos más pasajes y se nos está yendo el tiempo. Dejamos aquí, ¿les parece bien? Sí, pastor. Amén. Bien, bueno. Animarnos, estimularnos a la